El pasado 18 de diciembre del año 2023, la Iglesia Católica Romana ha publicado en su página web del Vaticano una declaración sobre el sentido pastoral de las bendiciones, donde se presenta una bonita teología sobre la bendición que, en mi humilde opinión, pienso que está muy bien redactado, pero que ha generado un controvertido debate por el aval de las bendiciones a parejas igualitarias e irregulares. Bajo la sombra del omnipotente, soy Biblia. quiero estar. El problema es que el Monseñor Schneider dice que es lamentable y vergonzoso. En un conversatorio reciente, el obispo Schneider expresó su profunda preocupación y desaprobación con respecto a la aprobación de bendiciones a parejas del mismo sexo dentro de la Iglesia Católica. Entrevista que se llevó a cabo a través de un canal de YouTube llamado Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román, titulado Obispo Schneider habla sobre aprobación de las bendiciones a parejas del mismo sexo con Luis Román, que te lo dejaré aquí para que lo puedas observar. Abordó el controvertido documento que permite este tipo de bendiciones. Durante el diálogo, el obispo Schneider destacó que la aprobación a bendiciones para parejas del mismo sexo es lamentable y vergonzosa. ¿Qué podemos pensar de esto, monseñor Schneider? Es muy lamentable. Es una vergüenza. Calificó esta decisión como un abuso enorme y una mentira, afirmando que legitimizar uniones objetivamente pecaminosas van en contra de la doctrina de la Iglesia y las revelaciones divinas. El obispo se refirió a la situación como una especie de propagandismo de la indigencia globalista del género y criticó la contradicción lógica que implica bendecir situaciones que van en contra de la naturaleza y de la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. En respuesta a preguntas sobre la posibilidad de bendecir a personas individuales en situaciones de pecado, el obispo Schneider explicó que el problema replica en bendecir oficialmente uniones objetivamente pecaminosas como las parejas del mismo sexo. Imposible de oficialmente legitimar bendiciones a uniones objetivamente pecaminosas, como las convivencias fuera del matrimonio válido, o las así llamadas uniones homosexuales. El obispo hizo hincapié en la importancia de rechazar públicamente estas bendiciones y llamó a rezar por la iluminación del Papa para que revierta esta permisión. Se abordó también la confusión que genera por el cambio de postura de la Iglesia en relación con las bendiciones a parejas del mismo sexo. El obispo Schneider expresó su preocupación por la falta de coherencia y el impacto negativo en la fe de los católicos. En cuanto a la participación de sacerdotes y obispos en la aplicación de estas bendiciones, el obispo Schneider aconsejó resistir y denunciar la situación, incluso perdiendo títulos y cargos eclesiásticos antes de colaborar en la difusión de lo que considera un mal y un pecado. El conversatorio concluyó con un llamado a la oración por el Papa Francisco, instando a que se revoque del documento que ha generado escándalos en la Iglesia Católica. Pero además de eso, también deberíamos escuchar la opinión del Monseñor Víctor Masalles, de la provincia de Baní, de nuestro país, de República Dominicana, que fue invitado al canal de la Fe de la Iglesia en YouTube. El Monseñor Víctor Masalles dice que el documento es engañoso. En una reciente declaración, el Monseñor Víctor Masalles de la Iglesia Católica ha expresado sus inquietudes con respecto al documento titulado Declaración Fiducia Supplicans, circulado y avalado por el Papa Francisco durante su intervención. El religioso describió el documento como engañoso y difícil, resaltando varios puntos que según él plantean desafíos para la liturgia y la doctrina católica. La bendición de este último documento, Fiducia Supplicans, es un documento bien engañoso y difícil, porque por un lado se presenta con palabras muy hermosas, con la bendición, con el deseo de una nueva dimensión de la bendición, cuando la bendición o es litúrgica o es informal. Y si es litúrgica necesita de un protocolo, de una fórmula, de un bendicional y de un rito. Y si no es informal, no necesita de nada, ni necesita de explicación. Entonces está como una especie de bendición intermedia que no se bendice a las personas, sino a las uniones.
Y ahí viene lo engañoso cuando yo puedo bendecir, cuando yo bendigo en una iglesia a todos los que están en presente. Cuando bendigo un automóvil y pido para todos los que se monten en ese automóvil, estoy bendiciendo en modo genérico, con un rito. Cada uno recibirá la bendición en la medida de la disposición que tiene para recibirlo. Pero el problema está aquí en que ahora se está proponiendo la bendición a uniones que están... Y dentro de las uniones regulares, estas no son. Aquí hay una malicia en poner juntas las uniones regulares, las uniones no regulares y las del mismo sexo. Aquí, las uniones a parejas del mismo sexo. No es eso lo que pretende. Este documento solamente pretende un paso más de lo que es la agenda que pretende. Por lo tanto, incluso parecería que uno dice, uy, llegaron muy lejos, no han llegado lejos. Quieren llegar mucho más lejos todavía. Porque la finalidad de todo esto es eliminar la homosexualidad como pecado. Quieren finalizar diciendo, y esto lo han demostrado los obispos de la Conferencia Episcopal Evangélica de Luxemburgo y de Alemania, que no solamente quieren bendecir las parejas homosexuales, sino que también quieren que se elimine, que se reforme el catecismo y que se elimine la homosexualidad como pecado. Y se cambia la doctrina y de repente lo que la tradición apostólica ha dicho por 1900 y pico de años, ahora de repente, no. Ahora hemos decidido nosotros, no podemos decir el Espíritu Santo y nosotros, sino nosotros hemos decidido que cambia todo en función de adecuarse al mundo, porque el modernismo lo que busca es adecuarse al mundo, que es lo contrario de lo que sugiere San Pablo. En el capítulo 12 de la Carta a los Romanos nos dice, no se adecúen a la mentalidad de este mundo, antes transfórmense en lo más profundo de la mente, para buscar lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que es santo. Por esta razón es que este documento busca quedar bien con esta conferencia poderosa que es la alemana. La conferencia alemana, y se ha unido la belga y se ha unido la de Luxemburgo, son las que aportan mucho dinero, tienen mucha influencia, y sobre todo con un descaro de que se han atrevido a pedir lo que ya están haciendo, porque ya están bendiciendo parejas homosexuales, pero ahora quieren que se oficialice. Por eso aquí hay una amenaza a la doctrina misma, y la bendición entonces aquí es para hacer sentir bien a la gente. Cuando yo miro este documento, algo que no se ha dicho aquí, es que este documento me preocupa porque no apunta para hacia la vida eterna, que es a fin de cuentas el destino de la humanidad, del ser humano. O sea, a lo que aspira es hacer sentir bien a la gente, hacer sentir en el club, todo el mundo incluido, todos, todas, todo el mundo dentro. Y esa no es la finalidad de la misión de la iglesia. La finalidad de la bendición es orientar a la persona para que se encamine hacia la vida eterna. Uno de los puntos críticos abordados por el Monseñor Víctor Masalles es la propuesta de bendiciones a uniones irregulares, haciendo hincapié en la malicia de unir parejas del mismo sexo. La reciente declaración de la Iglesia Católica sobre el sentido pastoral de las bendiciones ha desencadenado una polémica considerable en círculos conservadores. El Monseñor Schneider y el Monseñor Víctor Masalles han expresado profundas inquietudes sobre la dirección que la iglesia está tomando, especialmente en relación con las bendiciones a parejas del mismo sexo. ¿Cuál debería ser mi postura? ¿Cuál es mi postura frente a esto? Cuando se escucha a un evangélico protestante hablar del tema, algunos querrán decir que tenemos sesgos religiosos o sesgos ideológicos. Pero la verdad es que nosotros analizamos la realidad de la vida desde una cosmovisión bíblica. Es cierto, debemos tener una mente católica para entender el significado de la palabra bendición en este documento. Pues no es lo mismo cuando un evangélico dice Dios te bendiga a cuando un sacerdote expresa una bendición. Mientras para el evangélico una bendición puede ser un simple deseo de que le vaya bien y que Dios le desee el bien en palabras buenas. Esto es, si Dios quiere. Para el católico el sentido de bendición va más allá de unos simples deseos de bonanzas. El mismo documento dice que son las autoridades avaladas por la ICAR que pueden hacerlo por un sentido del sacerdote particular. Es decir, los sacerdotes para el catolicismo son únicas personas avaladas para hacerlo de manera legítima. Estos avalados por la iglesia tienen la autoridad para bendecirlas de manera pública e informal. Y como es un decreto de la iglesia avalado por el Papa de turno, entonces bendición para un católico estudiado es una bendición avalada en los cielos. Es una aprobación de parte de Dios. Aunque esto representa un problema, no es el punto que quiero señalar. El punto es, el documento aprueba bendecir relaciones irregulares e incluyendo parejas del mismo sexo. Artículo 38 y 39 del documento en la página 8 al final y 9 al inicio. Aclaro, nosotros también entendemos que se debe bendecir al pecador, pues la bendición también incluye reprensión
y la idea de abandonar las prácticas pecaminosas. Por tanto, lo que entendemos por bendición a pecadores no es aplicable a la práctica, sino al individuo per se. Es decir, no es lo mismo decir bendigo a una pareja del mismo sexo a decir a aquel individuo que tiene atracción por el mismo sexo, el Señor te bendiga. No es lo mismo bendecir a personas que a la práctica, pues ese es el problema de la bendición a parejas del mismo sexo. Se está bendiciendo a la práctica también, porque le estoy avalando desde los cielos que tal unión es correcta y deseo que sea fructífera. Al pronunciarle las palabras, y cito, el ministro podría decir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua. Artículo 38 del documento en la página 8. Evidentemente están bendiciendo la relación irregular que incluye la del mismo sexo según el mismo artículo. Permíteme hacer un análisis entonces de las opiniones de los monseñores para ir cerrando. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu parecer sobre esta noticia tan controversial. Realmente es muy lamentable observar cómo la Iglesia Católica parece estar cediendo ante las olas ideológicas y las propagandas liberales de la sociedad contemporánea. La crítica del monseñor Schneider a la aprobación de bendiciones para uniones resalta la preocupación por el alejamiento de la doctrina tradicional y la revelación divina. La descripción del obispo Schneider sobre esta aprobación como un abuso enorme y una mentira refleja el desacuerdo fundamental con la legitimización y situaciones que objetivamente van en contra de las enseñanzas de la Iglesia. La crítica a la falta de coherencia y el impacto negativo en la fe de los católicos revela una preocupación genuina por la solidez de la enseñanza católica en medio de los cambios culturales. Nosotros sostenemos la importancia de permanecer arraigados en las Escrituras como la base fundamental de la fe. Ante los cambios en la interpretación y la práctica, surge un llamado a permanecer fieles a las Escrituras, reconociendo las Escrituras como la máxima autoridad y guía para la fe y la práctica de los cristianos. La resistencia del obispo Schneider y el monseñor Víctor Masalles ante la aceptación de estas bendiciones, incluso a riesgo de perder títulos y cargos eclesiásticos, destaca la convicción de que la verdad no debe comprometerse en aras de la aceptación cultural. En conclusión, la reciente controversia en la Iglesia Católica subraya la importancia de mantenerse firmes en las enseñanzas bíblicas en medio de las presiones culturales. El llamado a permanecer en la sola Escritura es un recordatorio para todos los cristianos de que en tiempo de cambios, la verdad eterna de las Escrituras debe ser la luz que guía y sostiene la fe. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará.